le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes. Soy su hermano Luis Enrique Álvarez. Hoy vengo a hablarte de algo que está sucediendo a nivel global y es sobre la venida del Señor que está a punto de venir. Y voy a leer un verso bíblico que está en Mateo 24, a la altura del verso 29, que dice: la venida del Hijo del Hombre. Quiero decirte cuál es ese Hijo del Hombre que va a venir. La Biblia dice y relata que cuando Él venga se va a quedar en esa nube. Dice la Escritura que todo ojo le verán, hasta los que traspasaron sus manos y su costado. Todo ojo le va a ver, todas rodillas se doblarán. He escuchado personas impías que el Señor le ha mostrado su venida, el juicio, hermanos cristianos. Y es que la venida del Señor se aproxima. Otros quieren que le hable de bendición, que le hable de paz, de abundancia. Yo no puedo hablarte de esa paz porque Mateo 24 habla de guerra, peste, pestilencia, rumores de guerra, nación contra nación, hambre, hambruna, y es de que se aproxima la venida del Señor. Quiero leerte varios versos bíblicos y vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Yo puedo ver que estos versículos bíblicos están hablando literal, no están hablando paralelamente, sino están hablando literalmente. Voy a ser sincero, la escritura está siendo clara. Vienen juicios para las naciones, vienen tribulaciones. Los tiempos cada día se están poniendo difíciles. Yo no puedo venir a decirte y a pintarte la cosa color de rosa, claro que no, sino tengo que venirte a decirte a ti la realidad de lo que ha de acontecer, de lo que ha de venir. Son tiempos venideros. Estamos viviendo en tiempos caóticos, tiempos catastróficos, y la Escritura está hablando claramente sobre la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es ese que ha de volver a regresar? No como el vino, porque el Padre mandó a su Hijo a nacer en un pesebre, a hacerse pobre, a humillarse y luego morir crucificado, morir en una cruz. Voy a darle el ejemplo y el significado de la cruz. La cruz significa maldición. Todo aquel que moría en una cruz, maldito era. Y el pecado en aquel entonces, todo el que estaba en pecado, estaba bajo maldición. Y puedo ver en la escritura donde relata que Jesús fue al Getsemaní a orar. Cuando él estaba en el Getsemaní orando, dice la escritura que él estaba en angustia. Incluso su sudor era como gota de sangre. Me puedo imaginar
el pleito que él estaba llevando con el diablo. El diablo no quería que él fuera a la cruz porque Satanás sabía que él iba a quitar esa llave. Quiero decirte y quiero hablarte de esa realidad vivida que vivió Jesús. Jesús, Jesús estaba peleando un pleito terrible, y era que ya el pecado de todos nosotros, la humanidad, ya estaba en él, ya se hallaba en él. Por eso podemos ver más adelante que en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo aquel que está en pecado, Dios lo abandona. Pero cuando tú vuelves al redil, o te conviertes al redil del rey, vienes a la grey de Dios, viene a estar con él, tú pasas a ser hijo. Por eso Dios te está diciendo en esta hora que su venida está cerca, su venida se aproxima. Él muere en esa cruz. La Biblia relata que él desciende a lo más profundo del Seol, a lo más profundo del infierno, a lo más profundo del Hades. ¿A qué él desciende ahí a lo más profundo del Hades? Quiero decirte que él desciende es para quitarle la llave del infierno al diablo y quitarle toda autoridad. Por eso la Escritura está relatando que toda autoridad se le fue entregada al Hijo. ¿Cuál es ese Hijo? Hazte una pregunta. ¿Cuál es ese Hijo? Ese Hijo es Jesús, que vino a morir por ti y por mí. Por eso Él te está diciendo en esta hora que venga a su presencia antes de que sea tarde, porque su venida está más cerca que nunca. Cuando Él muere en la cruz, que dice: Padre, en ti comiendo mi espíritu, desde una vez se formó ese caos allá en el cielo. Ese caos es que eran los preparativos que ya está preparado para que nosotros, la iglesia, podamos irnos al rapto. Cuando la trompeta suene, dice la Escritura que cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los muertos, esos muertos resucitarán para condenación. ¿Cuáles son esos muertos? Los pecadores. Es que la venida del Señor está más cerca que nunca. La venida del Rey se ha acercado. Está más cerca que nunca, hermano. Y quiero decirte que te apercibe. Tienes que apercibirte. Es que Jesús está ya cerca. Tú no puedes ver guerras, naciones contra nación, pueblo contra pueblo. Ya no hay paz, ya no hay amor. El amor se ha perdido. Para tu prójimo se ha perdido el amor. Dios lo único que quiere es que ¿cómo te digo? O ¿cómo te explico? Dios quiere que no volvamos a Él. Es lo único que Él quiere. La Biblia relata también, en otros libros, relata que Dios no quiere la muerte para el impío. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Todo el que esté en el pecado, muerto está. Y simplemente quiero decirte que no esperes que Cristo venga, porque será tarde. La venida del Señor está más cerca que nunca. Simplemente despierta, hijo. Simplemente despierta. Despierta. Porque Dios está a punto de venir. Y se está preparando el plan para que el anticristo se manifieste. Se va a manifestar después que la iglesia sea arrancada de raíz de aquí de la tierra. La Biblia relata en Apocalipsis que esta escritura, la palabra de Dios, esto, miren, esto que vemos,
va a escasear en aquellos días. Dice también la Escritura que en aquellos días la muerte huirá de nosotros. Ustedes se pueden imaginar una persona que caiga de un piso de 40 pies de altura o de 100 pisos de altura, que caigan explotados en el suelo y que esa persona esté vivo, sufriendo ese dolor. No va a ser fácil. Aquellos días van a ser días caóticos, días peores, días catastróficos. Ya ahora lo que se está esperando es la persecución de la iglesia. Otros dirán, sí, pero ya la persecución está, pero no en todos los 5 continentes está la persecución. En el África persiguen a los cristianos. En la India ya están persiguiendo a los cristianos. En China están persiguiendo a los cristianos. En el hemisferio árabe están persiguiendo a los cristianos y lo están matando, lo están decapitando. Meses atrás, yo pude ver en la noticia cómo 22 misioneros cristianos eran asesinados en Turquía. Pero Dios no se quedó quieto. Fue un terremoto tan fuerte que hubieron réplicas, hasta se sintió en Siria, en otro país. Hermanos y amigos que no son cristianos, yo lo único que te digo es que Cristo ya viene. Yo me acuerdo al principio que yo acepté al Señor. Me acuerdo un momento que me iba a acostar. Estaba orando. Yo estaba pensando en la venida de Cristo. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, Cristo viene. Nuevo creyente, yo me empanté. Porque no entendía quién fue que me habló. Pero esa voz era la voz de mi amigo el Espíritu Santo que me habló. Que me dijo, Cristo viene. Y es verdad, Cristo viene. En una ocasión pude ver, después de un año ya de haber aceptado al Señor, pude ver en sueño cómo podía sentir la venida del Señor. Y me decía esa persona, Cristo viene, Cristo viene. Mira el donde viene, a la puerta de la esquina. Yo sentía en mi espíritu que ya él estaba viniendo. Y me decía, Puerto Rico se une con otras naciones. Se aparta de Estados Unidos. Para mí eso fue una profecía. Y más aquí en mi país, República Dominicana, en la parte este, de donde yo soy, de aquí, de Higüey, provincia de la Altagracia. Aparte de Punta Cana y Bávaro, Dios me mostraba cómo el mar se metía. Yo estaba en la playa, me acuerdo como ahora mismo. Me acuerdo que yo estaba en esa playa y yo veía el agua del mar que me estaba dando por las rodillas y jalaba para atrás y luego venía y me daba por las rodillas. Y cuando yo alzaba mi cabeza que miraba, que yo veía esa ola de más de 30, 40 pies de altura, que yo en ese sueño me embalé y veía a todo el mundo corriendo. No sé, pero en mi espíritu dice que en esa zona de Bávaro viene juicio. Lo digo para aquí, para mi país. No he sido yo el único que me he soñado con eso. Muchas personas creyentes a Dios y no creyentes que no son cristianos se han soñado el mal metiéndose por esa zona, por la zona de Bávaro, Punta Cana, zona turística de aquí de República Dominicana. Hermanos, que Dios tenga misericordia para esa zona, para este país.
porque los juicios de Dios se han acercado. Y la venida de Dios está más cerca que nunca. Simplemente te digo con esto, hermano, vamos acercando un poquito más al Rey que vive y al Dios que vive. Quiero dejarte con esa simplemente exhortación y que entiendas que Dios está a la puerta. Yo soy su hermano Luis Enrique Álvarez, consiervo de Dios, siervo del Señor Jesucristo. Y que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.